Obsesión de exnovio termina en muerte. En el centro de esta trágica historia había dos individuos cuyos caminos se habían cruzado años antes, solo para chocar nuevamente con consecuencias devastadoras. David Reeves, un ingeniero de software de 32 años, y Cassandra Cassie Pitt, una ejecutiva de marketing de 30 años, habían sido amantes en algún momento. Su romance, que había ardido brillante y ferozmente, terminó en angustia y resentimiento. Ninguno de los dos podría haber imaginado que una reconexión casual a través de una aplicación de citas reavivaría una chispa, no de amor, sino de obsesión mortal. David Reeves nació en un sofocante día de verano de 1991. Desde una edad temprana, estaba claro que David estaba dotado de un intelecto excepcional. Sus padres, ambos académicos de la Universidad de Chicago, alimentaron su curiosidad y lo impulsaron a sobresalir en sus estudios. Al crecer, David estuvo rodeado de libros y discursos intelectuales. Si bien este entorno fomentó su crecimiento académico, hizo poco para desarrollar su inteligencia emocional o habilidades sociales. Cuando era niño, David a menudo luchaba por conectarse con sus compañeros, encontrando consuelo en el mundo lógico de las matemáticas y la programación informática. En la escuela, la brillantez de David era evidente, pero también lo era su incapacidad para navegar por situaciones sociales. A menudo era el objetivo de los matones, lo que solo servía para profundizar su aislamiento y alimentar un resentimiento latente hacia aquellos que percibía como más hábiles socialmente. A pesar de estos desafíos, el rendimiento académico de David siguió siendo estelar y se graduó como el mejor alumno de su clase de secundaria. Las excepcionales calificaciones y puntajes de exámenes de David le valieron una beca completa para el Instituto de Tecnología, donde obtuvo un título en Ciencias de la Computación. Fue durante sus años universitarios que David comenzó a salir de su caparazón, aunque lentamente. Se unió al club de robótica y encontró un grupo de personas con ideas afines que apreciaban su intelecto y su peculiar sentido del humor. Después de graduarse en el MIT, David consiguió un prestigioso puesto en una startup tecnológica. Sus ideas innovadoras y su incansable ética de trabajo lo impulsaron rápidamente a ascender en la escala corporativa. A la edad de 28 años, lideraba su propio equipo de desarrolladores, trabajando en proyectos que prometían revolucionar el campo de la inteligencia artificial. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de David siguió siendo una fuente de frustración y decepción. Sus relaciones fueron pocas y distantes entre sí, a menudo terminando abruptamente debido a su naturaleza intensa y su dificultad para expresar emociones. El terapeuta de David, a quien comenzó a ver a finales de sus 20 años, sugirió que podría tener autismo de alto funcionamiento no diagnosticado, lo que podría explicar sus luchas sociales y su intenso enfoque en intereses específicos. A medida que David entraba en sus 30 años, se encontró cada vez más solo e insatisfecho. Sus padres, ahora jubilados y viajando por el mundo, estuvieron ausentes de su vida. Sus colegas admiraban su brillantez, pero mantenían la distancia social. Fue en este estado de vulnerabilidad emocional que David se encontraría con Cassandra Pitt, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que alterarían para siempre el curso de sus vidas. La historia de Cassandra Pitt comenzó en la bulliciosa ciudad de Atlanta, Georgia, donde nació en 1993, hija de Elaine, una profesora de inglés de secundaria, y Desmond, un abogado de derechos civiles. La menor de 3 hijos, Cassie creció en un hogar que valoraba la educación, la justicia social y la autoexpresión. Desde una edad temprana, Cassie exhibió un carisma natural y la capacidad de conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida. Su risa contagiosa y su ingenio rápido la hicieron popular entre sus compañeros, mientras que su agudo intelecto y curiosidad le granjearon el cariño de sus maestros. La infancia de Cassie estuvo marcada por un sentido de aventura y el deseo de experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. A pesar de su naturaleza extrovertida, Cassie albergaba una profunda inseguridad sobre estar a la altura de las expectativas de su familia.
Sus hermanos mayores, ambos de alto rendimiento en sus respectivos campos de la medicina y el derecho, proyectaron largas sombras. La pasión de Cassie por la comunicación la llevó a obtener un título en marketing y relaciones públicas. La vida universitaria se adaptaba perfectamente a Cassie, lo que le permitió expandir sus horizontes y explorar nuevas ideas. Fue durante su tercer año que Cassie comenzó a cuestionar su sexualidad. Una estrecha amistad con su compañera de cuarto Valerie se convirtió en una relación romántica, lo que llevó a Cassie a identificarse como bisexual. Si bien su familia la apoyó, este periodo de autodescubrimiento no estuvo exento de desafíos, ya que Cassie navegó por las complejidades de su identidad frente a las expectativas sociales. Después de graduarse, el impulso y el talento de Cassie le consiguieron un puesto en una prestigiosa empresa de marketing en Chicago. Se dedicó a su trabajo, ganando rápidamente una reputación como una solucionadora creativa de problemas y una hábil comunicadora. Su carrera floreció y, a la edad de 28 años, había sido ascendida a un puesto ejecutivo senior, supervisando las principales cuentas de marcas nacionales a medida que se acercaba a su cumpleaños número 30. Cassie sintió una mezcla de orgullo por sus logros y una sensación persistente de que algo faltaba en su vida. Fue en este estado de introspección que el destino llevaría a David Reeves a su órbita, preparando el escenario para una relación que tendría consecuencias de largo alcance y, en última instancia, trágicas. Los caminos de David Reeves y Cassandra Pitt se cruzaron por primera vez en una fría noche de octubre en un evento de networking de la industria tecnológica en el centro de Chicago. David, que estaba allí para representar las últimas innovaciones de IA de su empresa, se sintió atraído por la vibrante energía que emanaba del rincón de marketing de la sala. Fue allí donde vio por primera vez a Cassie, que estaba cautivando a un pequeño grupo con su animada descripción de una reciente campaña exitosa. Intrigado por su elocuencia y encanto, David se armó de valor para acercarse a Cassie después de su presentación. Su conversación inicial fue una mezcla de pausas incómodas y conexiones inesperadas. Cassie quedó impresionada por la profundidad de conocimiento y las perspectivas únicas de David. Mientras que David quedó cautivado por la capacidad de Cassie para hacer que los conceptos complejos fueran accesibles y atractivos. Intercambiando información de contacto, se separaron esa noche con una sensación de potencial en el aire. Durante las siguientes semanas, su comunicación evolucionó de correos electrónicos profesionales esporádicos a intercambios de mensajes de texto diarios llenos de bromas ingeniosas e intereses compartidos. Su primera cita, una visita al Instituto de Arte de Chicago, fue un estudio de contrastes. El contexto histórico de David se equilibró con las respuestas emocionales de Cassie al arte y su capacidad para tejer narrativas en torno a cada pieza. A pesar de sus diferentes enfoques, ambos encontraron la experiencia enriquecedora y la chispa entre ellos se hizo más fuerte. A medida que su relación se desarrollaba, David y Cassie parecían complementarse de maneras inesperadas. Cassie sacó a David de su caparazón, animándolo a experimentar la vida más allá de los confines de su trabajo y sus rutinas. A su vez, la firmeza y la profundidad intelectual de David le proporcionaron a Cassie una sensación de conexión a tierra que no se había dado cuenta de que le faltaba. Sin embargo, a medida que el brillo inicial del romance comenzó a desvanecerse, las diferencias fundamentales en sus personalidades se volvieron más pronunciadas. La necesidad de estructura y previsibilidad de David a menudo chocaba con la espontaneidad y la naturaleza social de Cassie. Las discusiones se volvieron más frecuentes, con la dificultad de David para expresar emociones y la frustración de Cassie con su distancia emocional percibida, creando una brecha cada vez mayor entre ellos. El punto de quiebre llegó a los 8 meses de su relación, cuando a Cassie le ofrecieron un ascenso que requeriría un viaje extenso. David, incapaz de hacer frente a la idea de la larga distancia y el cambio, se retiró a sí mismo. Su comportamiento se volvió cada vez más posesivo y exigente, intentando controlar aspectos de la vida de Cassie en un esfuerzo equivocado por mantenerla cerca. Sintiéndose asfixiada y reconociendo los patrones poco saludables en su relación, Cassie tomó la difícil decisión de terminar las cosas.
La ruptura fue desordenada y cargada de emociones. David, incapaz de procesar el rechazo, alternaba entre suplicar por otra oportunidad y arremeter con acusaciones hirientes. A raíz de ello, Cassie se lanzó a su nuevo papel, utilizando el trabajo como amortiguador contra las consecuencias emocionales. David, por otro lado, cayó en una profunda depresión. Su trabajo se resintió mientras se obsesionaba con lo que salió mal y cómo podría recuperar a Cassie. A medida que comenzó a sanar y a seguir adelante, mientras David permanecía atrapado en un bucle de ira, autocompasión y fantasías de reconciliación, ninguno de los dos podría haber predicho que sus caminos se volverían a cruzar o las trágicas consecuencias que seguirían cuando lo hicieran. Los 3 años que siguieron a la ruptura de David y Cassie vieron cómo sus vidas tomaban trayectorias dramáticamente diferentes. Cassie, aceptando su nuevo papel y las oportunidades que presentaba, se lanzó a su trabajo con renovado vigor. Su carrera floreció. A medida que encabezó campañas de marketing innovadoras que obtuvieron el reconocimiento de la industria, viajó extensamente, ampliando sus horizontes y forjando nuevas conexiones tanto profesionales como personales. Durante este tiempo, Cassie exploró más su identidad, participando en una serie de relaciones que la ayudaron a comprender mejor sus necesidades y deseos. Salió tanto con hombres como con mujeres, y cada experiencia le enseñó más sobre sí misma y lo que realmente quería en una pareja. A través de la terapia y la autorreflexión, Cassie trabajó para establecer límites más saludables y comunicar sus necesidades de manera más efectiva. David, en marcado contraste, luchó por superar la ruptura. Su trabajo, que alguna vez fue su principal fuente de orgullo y satisfacción, comenzó a sufrir mientras lidiaba con la depresión y los pensamientos obsesivos sobre Cassie. Sus colegas notaron su rendimiento en declive y su comportamiento errático, lo que llevó a una serie de advertencias de sus superiores. En un intento por llenar el vacío dejado por Cassie, David intentó salir de nuevo, pero cada intento terminó en decepción. Se encontró constantemente comparando a estas mujeres con Cassie, siempre encontrándolas deficientes. Su terapeuta lo animó a centrarse en el crecimiento personal y la curación, pero las sesiones de David a menudo se convertían en reflexiones sobre su relación pasada y fantasías de reconciliación. Con el paso del tiempo, la obsesión de David por Cassie no disminuyó, sino que adquirió un tono más oscuro. Comenzó a monitorear religiosamente sus cuentas de redes sociales, creando historias elaboradas en su mente sobre su vida y las razones de su ruptura. Sin que Cassie lo supiera, David había empezado a pasar por su apartamento en sus lugares favoritos, siempre con cuidado de pasar desapercibido. Tanto David como Cassie continuaron viviendo, y sus caminos se cruzaban ocasionalmente en establecimientos locales. Estos breves e incómodos encuentros solo sirvieron para alimentar la obsesión de David y reforzar la decisión de Cassie de terminar la relación. Ninguno de los dos podía haber previsto que un simple deslizamiento en una aplicación de citas pronto rompería la frágil pieza de sus vidas separadas. En una tranquila noche de domingo de septiembre, David se encontró desplazándose sin pensar por una popular aplicación de citas. Su terapeuta le había sugerido que intentara conocer gente nueva, pero el corazón de David no estaba en ello. Estaba usando la aplicación cuando una cara familiar llamó su atención. Allí, sonriéndole desde la pantalla, estaba Cassie. El corazón de David se aceleró mientras miraba su perfil. Las fotos eran recientes, mostrando a Cassie en varios eventos y viajes. Su biografía era ingeniosa y segura, destacando su amor por la aventura y la pasión por su trabajo. Sin dudarlo, David deslizó el dedo hacia la derecha, su mente ya daba vueltas con posibilidades. Para su sorpresa y euforia, era un partido. Cassie también se había deslizado hacia él con el dedo, aunque sus razones eran muy diferentes a las de David. Para Cassie, ver el perfil de David había sido una sorpresa, pero lo había hecho por una mezcla de curiosidad y deseo de cerrar. Esperaba que hubiera pasado el tiempo suficiente para que tuvieran una conversación madura y tal vez incluso forjaran una amistad. David no perdió tiempo en enviar un mensaje. Hola Cassie. Hace mucho que no nos vemos.
Su tono casual desmentía el temblor de sus manos mientras escribía. La respuesta de Cassie llegó al día siguiente. Hola David, esto es una sorpresa. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Su intercambio inicial fue cortés pero cauteloso. David, interpretando las respuestas de Cassie a través de la lente de sus fantasías, vio signos de afecto persistente donde no los había. Rápidamente dirigió la conversación hacia el encuentro, sugiriendo que tomaran un café para ponerse al día adecuadamente. Cassie, sintiendo el entusiasmo de David, sintió una punzada de inquietud. Ella se desvió suavemente, diciendo que estaba ocupada con el trabajo, pero sugiriendo que podrían charlar más en la aplicación por ahora. Durante los días siguientes, sus conversaciones continuaron esporádicamente. David se volvió cada vez más audaz, recordando su pasado e insinuando su deseo de reavivar su relación. Cassie, cada vez más incómoda con la dirección de sus charlas, decidió ser directa. En un mensaje cuidadosamente redactado, Cassie explicó que, si bien valoraba los buenos momentos que habían compartido, no estaba interesada en volver a visitar su relación romántica. Expresó su esperanza de que pudieran ser amigos, pero dejó en claro que cualquier cosa más estaba fuera de la mesa. Para David, el rechazo de Cassie fue como un golpe físico. Todo el progreso que creía haber hecho en la terapia se desmoronó en un instante. A medida que leía y releía su mensaje, su tristeza se convirtió rápidamente en ira. Los viejos sentimientos de traición y resentimiento resurgieron con fuerza, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que terminarían en tragedia. En los días posteriores al rechazo de Cassie, el estado mental de David se deterioró rápidamente. La fachada de normalidad cuidadosamente construida que había mantenido durante los últimos 3 años se desmoronó, revelando las profundidades de su obsesión e inestabilidad. Llamó al trabajo para decir que estaba enfermo, aislándose en su apartamento, que rápidamente se convirtió en un reflejo de su mente caótica. Creó elaboradas líneas de tiempo y tablas de cuerdas al estilo de la conspiración, tratando de reconstruir la verdadera razón por la que Cassie lo había rechazado. En su estado delirante, David se convenció a sí mismo de que Cassie estaba siendo manipulada por otros, que no podía haberlo rechazado por su propia voluntad. Su comportamiento en línea se volvió cada vez más errático. David creó múltiples perfiles falsos en varias plataformas de redes sociales, usándolos para interactuar con Cassie y recopilar más información sobre su vida. Pasó horas analizando sus publicaciones, me gusta y comentarios, buscando mensajes ocultos que creía que eran para él. La obsesión de David pronto se extendió al mundo físico. Comenzó a seguir a Cassie, documentando cuidadosamente sus rutinas diarias, los lugares que frecuentaba y las personas con las que interactuaba. Era meticuloso en su acecho, siempre permaneciendo fuera de la vista, convencido de que si podía comprender su vida completamente, encontraría la clave para recuperarla. A medida que pasaban las semanas, el control de David sobre la realidad continuó desapareciendo. Dejó de asistir a terapia, convencido de que su terapeuta era parte de la conspiración para mantenerlo a él y a Cassie separados. Su higiene personal y sus condiciones de vida se deterioraron, pero apenas se dio cuenta. Tan consumido estaba por su obsesión. La obra de David sufrió mucho. Cuando se presentó en la oficina, su comportamiento fue errático y su rendimiento deficiente. Sus colegas, preocupados, trataron de acercarse, pero David lo apartó, volviéndose paranoico de que ellos también estaban trabajando en su contra. No pasó mucho tiempo antes de que lo llamaran a una reunión con recursos humanos y lo pusieran en licencia indefinida. A la espera de una evaluación psicológica, este revés profesional solo sirvió para alimentar los delirios de David. Sin ningún trabajo que lo distrajera, dedicó todo su tiempo y energía a su obsesión con Cassie. Se convenció a sí mismo de que si podía hablar con ella cara a cara, podría hacerle entender que estaban destinados a estar juntos. El plan de David se volvió más siniestro.
Compró un arma a través de un mercado ilegal en línea, justificándose a sí mismo como protección contra las fuerzas imaginarias que lo mantenían separados a él y a Cassie. Pasaba horas practicando lo que le diría a Cassie, ensayando escenarios que siempre terminaban con ella dándose cuenta de su error y cayendo de nuevo en sus brazos. A medida que su estado mental se deterioraba aún más, las fantasías de David adquirieron un tono más oscuro. Empezó a pensar en obligar a Cassie a escucharle, en hacerle entender su conexión por todos los medios necesarios. La línea entre el amor y la obsesión se difuminó por completo en su mente, reemplazada por una singular necesidad que lo consumía todo de poseer a Cassie. En una fresca mañana de otoño, David se despertó con una sensación de claridad que lo había eludido durante semanas. Se duchó, se afeitó y se vistió con cuidado, como si se preparara para una cita largamente esperada. En su retorcida mente, este iba a ser el día en que todo finalmente se arreglaría. Con la pistola metida en la cintura y un ramo de rosas en la mano, David se dispuso a enfrentarse al objeto de su obsesión, ajeno a la tragedia que estaba a punto de desencadenar. La mañana del 15 de octubre, Cassie Pitt comenzó su día como siempre lo hacía. Con un trote rápido por el vecindario, seguido de una taza de café en su balcón, no tenía forma de saber que a solo unas cuadras de distancia, David Reeves la estaba observando a través de binoculares, esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Mientras Cassie se preparaba para irse a trabajar, David se dirigió a su edificio de apartamentos. Su corazón latía con anticipación. El peso de la pistola en su cintura, un recordatorio constante del poder que ahora tenía. Se colocó cerca de la entrada. El ramo de rosas se aferraba con fuerza a sus manos temblorosas. Cuando Cassie salió del edificio, David la llamó por su nombre. Ella se quedó paralizada, reconociendo su voz al instante. Cuando se giró para mirarlo, una mezcla de sorpresa y miedo brilló en sus facciones. David, ¿qué haces aquí? El discurso ensayado de David lo abandonó al ver a Cassie. En lugar de eso, le arrojó las rosas, y sus palabras cayeron en una carrera desesperada. Cassie, por favor, tenemos que hablar. Sé que no quisiste decir lo que dijiste, pertenecemos juntos. La conmoción inicial de Cassie rápidamente dio paso a la ira. Ella dio un paso atrás, su voz firme mientras respondía. David, me refería a cada palabra que necesitas dejar. Pero David estaba más allá de la razón. Avanzó hacia Cassie, su mano libre alcanzando su brazo. No entiendes. Te han estado mintiendo, manipulándote. Soy el único que te ama de verdad. El entrenamiento de Cassie en defensa personal surtió efecto. Se apartó de las manos de David. Su voz se elevó mientras gritaba pidiendo ayuda y llamaba a la policía. La mención de la policía destrozó el último de los delirios de David. Con un movimiento fluido nacido de la desesperación, sacó la pistola de su cinturón. Pero se cayó olvidado al suelo mientras apuntaba con el arma a Cassie. Los ojos de Cassie se abrieron de par en par aterrorizados al ver el arma. Ella levantó las manos en un gesto apaciguador, con la voz temblorosa mientras intentaba razonar con él. Por un momento, David vaciló. Una pizca de duda cruzó su rostro mientras miraba fijamente a los ojos suplicantes de Cassie, pero luego alcanzó a ver su teléfono en la mano. La pantalla mostraba una llamada al 911 a medio marcar. Algo se rompió dentro de él. Lo que sucedió después fue un borrón de movimiento y sonido. David se abalanzó hacia adelante, agarrando el teléfono. Cassie se resistió, luchando por liberarse. En medio de la refriega, se oyó un disparo que resonó en el tranquilo aire de la mañana. El tiempo pareció detenerse mientras Cassie tropezaba hacia atrás. Una mirada de sorpresa e incredulidad en su rostro. Bajó la mirada hacia la mancha roja que se extendía en su blusa. David se quedó paralizado. La pistola aún se aferraba a su mano temblorosa. La realidad de lo que había hecho se estrelló sobre él como un maremoto. Cuando Cassie se desplomó en el suelo, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el sonido de los disparos.
David, presa del pánico, se dio la vuelta y huyó, dejando atrás a la mujer que decía amar sangrando en la acera. A lo lejos, las sirenas comenzaron a aullar, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. Pero para Cassie, tumbada sobre el frío cemento, las sirenas llegarían demasiado tarde. La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por la llegada de los coches de policía y las ambulancias. Sus sirenas perforaban el aire mientras convergían en la casa de Cassie. La detective Eliana Vázquez, veterana de la unidad de homicidios del Departamento de Policía, llegó a la escena a los pocos minutos de la primera llamada al 911, mientras los paramédicos luchaban por salvar la vida de Cassie. El detective Vázquez comenzó el minucioso proceso de reconstruir los acontecimientos de la mañana. Acordonó la zona, preservando la escena del crimen para el equipo forense, las rosas desechadas. Los casquillos de la bala disparada y el hormigón manchado de sangre contaban una historia parcial de la tragedia que se había desarrollado. Los testigos fueron rápidamente identificados y separados para ser entrevistados. Una residente del edificio había estado regando sus plantas en su balcón cuando escuchó la conmoción. Describió haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de David huyendo de la escena, proporcionando la primera pista sólida en el caso. Mientras el equipo forense peinaba el área en busca de pruebas, la detective Vázquez centró su atención en los antecedentes de Cassie. Una búsqueda preliminar del teléfono de Cassie, recuperado de la escena, reveló las interacciones recientes con David en la aplicación de citas. Este descubrimiento estableció rápidamente a David como el principal sospechoso. La investigación se expandió rápidamente. Los detectives fueron enviados al apartamento y al lugar de trabajo de David, mientras que otros comenzaron el proceso de rastrear sus movimientos. En los días previos al tiroteo, su reciente ausencia del trabajo y su comportamiento errático pintaron una imagen de un hombre que se desmorona. Las entrevistas con los amigos y colegas de Cassie revelaron la historia entre ella y David, arrojando luz sobre la naturaleza tóxica de su relación pasada y la incapacidad de David para seguir adelante. Cada nueva pieza de información se sumaba al creciente perfil de David como un individuo peligroso e inestable. La búsqueda de David se convirtió rápidamente en una intensa persecución. Al amanecer del segundo día después del tiroteo, las agencias policiales de todo el estado se unieron al esfuerzo, transformando el tranquilo suburbio en un hervidero de actividad policial. A medida que la persecución entraba en su tercer día, un avance llegó de una fuente inesperada. Un hombre sin hogar informó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de David entrando en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. La pista fue recibida inicialmente con escepticismo, pero dada la falta de otras pistas, el detective Vázquez decidió seguirla. Se armó un equipo táctico y en las primeras horas de la mañana se trasladaron al almacén. La tensión era palpable mientras desalojaban metódicamente el edificio. El silencio solo roto por el crepitar de sus radios y el eco de sus pasos sobre el suelo de cemento. En un giro dramático de los acontecimientos, David fue encontrado, apenas reconocible del hombre de las fotos ampliamente difundidas, desaliñado, desnutrido y claramente en un estado de angustia mental. No ofreció resistencia cuando fue detenido. El detective Vázquez, con los ojos sombríos pero decidido, llevó a cabo el interrogatorio inicial. David, todavía en estado de shock, alternaba entre periodos de calma espeluznante y arrebatos emocionales. Sus divagaciones sobre conspiraciones y su creencia delirante de que él y Cassie estaban destinados a estar juntos pintaron una imagen inquietante de su estado mental. A las pocas horas de su arresto, a David se le asignó un defensor público. Inmediatamente solicitó una evaluación psicológica, preparando el escenario para lo que se convertiría en un tema central en el caso: la competencia mental de David para ser juzgado. Cuando comenzó el procedimiento legal, se le pidió que llevara el caso a los tribunales. Un equipo de psiquiatras forenses comenzó la ardua tarea de evaluar el estado mental de David. Sus hallazgos serían cruciales para determinar si enfrentaría un juicio o sería enviado a un centro psiquiátrico.
Mientras tanto, la fiscalía recopiló meticulosamente pruebas del apartamento de David, incluidas las paredes cubiertas de fotos y cronologías de la vida de Cassie. Su historial de búsqueda en Internet reveló un patrón inquietante de comportamiento de acoso e investigación sobre armas imposibles de rastrear. Las mociones previas al juicio volaban de un lado a otro. La defensa trató de suprimir la evidencia del apartamento de David, argumentando que se obtuvo sin la orden judicial adecuada. La fiscalía luchó para incluir las conversaciones de David con Cassie en la aplicación de citas como evidencia de premeditación. El veredicto en el juicio de David Reeves conmocionó a la comunidad, declarado culpable de asesinato en primer grado pero enfermo mental. David fue condenado a cadena perpetua en un centro psiquiátrico de alta seguridad, con la posibilidad de ser trasladado a prisión si su estado mental mejoraba. A raíz del juicio, la comunidad luchó por sanar. El caso había expuesto las vulnerabilidades que existían incluso en su suburbio aparentemente idílico, lo que llevó a una mayor conciencia sobre el acoso y la violencia doméstica.